Hay jugadores que nacen entendiendo el baloncesto. Jugadores que desde el primer día parecen saber exactamente qué hacer con el balón entre las manos. Y luego hay historias que no deberían ser posibles. Porque si hoy te dijera que una de las mayores leyendas de la NBA, un jugador que dominó la liga, que aterrorizó defensas, que levantó campeonatos y literalmente no sabía jugar al baloncesto cuando empezó, probablemente pensarías que es una exageración, un truco, una frase hecha para llamar la atención, pero no lo es. Porque esta no es la historia de alguien que fue malo y luego mejoró un poco. Es la historia de alguien que llegó tarde, demasiado tarde. Alguien que empezó desde cero cuando otros ya llevaban años de ventaja. Alguien que durante mucho tiempo parecía perdido en la cancha, torpe, fuera de lugar, incómodo con el balón, como si el juego no fuera para él. Y aún así, terminó convirtiéndose en una leyenda absoluta. Esta es la historia de Hakeem Olajuwon. Y para entenderla, hay que retroceder hasta un lugar donde el baloncesto ni siquiera importaba. Hakeem no creció soñando con la NBA. No creció viendo partidos. No creció imitando movimientos. No creció aprendiendo fundamentos. Creció en Lagos, Nigeria, en una familia estricta, profundamente religiosa, donde el deporte era una distracción, no un objetivo. Y el deporte que realmente le interesaba no era el baloncesto, era el fútbol. Hakeem era arquero, portero, el último hombre, el que usa reflejos, timing, coordinación, instinto. Durante años su cuerpo se formó para eso. Sus movimientos, su forma de reaccionar, su manera de leer el espacio, todo estaba diseñado para un deporte completamente distinto. Cuando era adolescente y superó los 2 metros de altura, alguien le sugirió que probara el baloncesto. No porque viera talento, no porque viera potencial, sino porque era alto, nada más. Hakeem aceptó. Pero cuando pisó una cancha por primera vez, la realidad fue brutal. No sabía botar, no sabía pasar, no sabía posicionarse, no entendía el ritmo, no entendía los espacios, no entendía las reglas. Para cualquiera que lo viera en esos primeros entrenamientos era evidente: este chico no pertenece aquí. Era torpe. Sus manos parecían llegar tarde al balón, sus pies no sabían dónde colocarse, su lectura del juego era inexistente. Y lo más importante, era viejo para empezar. En un deporte donde las estrellas comienzan desde niños, Hakeem estaba aprendiendo lo básico cuando otros ya eran expertos. Muchos habrían abandonado ahí mismo, habrían asumido que el tren ya pasó, que es demasiado tarde. Pero Hakeem no pensaba así, porque aunque no sabía jugar, tenía algo que no se entrena: disciplina, obsesión y una capacidad de trabajo que rozaba lo enfermizo. Cuando llegó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Houston, la diferencia era todavía más evidente. Ahora no solo estaba atrasado, estaba rodeado de jugadores que llevaban toda su vida jugando. En los entrenamientos se notaba, cada movimiento parecía forzado y cada decisión lenta, cada error evidente. Había momentos en los que parecía que su cuerpo no estaba conectado con su mente, como si pensara una cosa y ejecutara otra. Pero mientras otros se iban a descansar, Hakeem se quedaba. Mientras otros confiaban en su talento, él repetía movimientos básicos una y otra vez: giros, pivotes, recepciones, coordinación. Lo que para otros era natural, para él era una batalla diaria. Y sin darse cuenta, estaba construyendo algo distinto. Porque al no haber aprendido baloncesto desde niño, Hakeem no tenía vicios, no tenía automatismos, no tenía hábitos arraigados. Todo lo aprendía de manera consciente, pensada, pulida. Cada movimiento tenía intención y cada giro tenía propósito. Poco a poco el chico que no sabía jugar empezó a entender el juego desde dentro, no como un instinto, sino como un lenguaje. Y cuando finalmente su cuerpo alcanzó a su mente, la liga entera pagó el precio. En la NBA muchos lo miraban con dudas: demasiado crudo, demasiado extraño, demasiado diferente. Algunos incluso pensaban que nunca terminaría de encajar. Pero lo que no entendían es que Hakeem no estaba aprendiendo baloncesto como los demás. Lo estaban reinventando para sí mismo. Y ese proceso estaba a punto de convertirlo en algo que la NBA no estaba preparada para enfrentar.
Un jugador que había empezado tarde, que había sido malo, que había sido torpe, que literalmente no sabía jugar, pero que estaba a punto de convertirse en uno de los más dominantes que este deporte haya visto jamás. Y esto solo era el comienzo. Cuando Hakeem Olajuwon empezó a entender el baloncesto, el cambio no fue inmediato. No hubo una explosión repentina, no hubo un momento mágico donde todo encajó de golpe. Fue algo más peligroso, porque fue progresivo, porque mientras otros jugadores dependen del talento desde el primer día, Hakeem estaba construyendo su juego capa por capa, y cada capa lo hacía más difícil de descifrar. En la Universidad de Houston, rodeado por un entorno competitivo, su evolución comenzó a llamar la atención. Ya no era solo el chico alto que estorbaba en la pintura. Ahora era alguien que absorbía información como una esponja. Cada entrenamiento era una clase y cada error una lección, cada derrota combustible. Su pasado como arquero de fútbol empezaba a manifestarse de formas extrañas. Reflejos rápidos, instinto para anticipar movimientos, capacidad para leer el cuerpo del rival antes de que el balón se moviera. Hakeem no reaccionaba, Hakeem predecía. Y eso para un pivot era devastador. Mientras otros hombres grandes dependían únicamente de la fuerza, él empezaba a jugar con el equilibrio, el engaño y el tiempo. No chocaba, deslizaba, no empujaba, giraba. Cada año en Houston su juego se refinaba, pero seguía habiendo dudas. Muchos scouts veían algo especial, pero también veían riesgos. Un jugador que empezó tarde, un jugador que aún cometía errores básicos, un jugador que no encajaba en los moldes tradicionales. Cuando llegó el momento del draft de la NBA, la conversación no era sencilla. Había talentos generacionales disponibles, jugadores más pulidos y más seguros. Y aún así, Houston tomó una decisión que definiría la historia de la liga. Eligieron a Hakeem Olajuwon como la primera selección global. Para muchos era una locura. ¿Cómo apostar el futuro de una franquicia en alguien que llevaba tan poco tiempo jugando baloncesto de verdad? La respuesta era simple, porque lo que Hakeem estaba construyendo no se podía enseñar. Desde su llegada a la NBA el choque fue inmediato. La velocidad, la fuerza, la inteligencia de los rivales. Aquí no había margen para aprender lentamente. Y al principio se notó. Había partidos donde parecía perdido, donde tomaba decisiones extrañas, donde forzaba acciones innecesarias, donde su falta de fundamentos clásicos salía a la luz. Los críticos no tardaron en aparecer. Decían que era atlético, pero verde, que tenía potencial, pero que estaba crudo, que nunca sería lo suficientemente técnico para dominar. Pero mientras hablaban, Hakeem trabajaba. Horas extra, repeticiones infinitas, estudio obsesivo de sus rivales. No entrenaba para parecerse a otros pivots, entrenaba para entenderlos y luego destruirlos. Fue en ese proceso donde nació algo único, porque al no haber sido criado en el baloncesto tradicional, Hakeem no imitaba, creaba. Sus movimientos no seguían manuales, seguían lógica corporal, seguían intuición. Así nació una de las armas más imparables que la NBA haya visto jamás. Un repertorio de giros, amagues y pivotes que parecían imposibles para alguien de su tamaño. Un estilo que confundía a los defensores, que los hacía reaccionar tarde, que los dejaba en el aire, literalmente. Lo que el mundo terminaría llamando The Dream no era un apodo casual, era la sensación exacta de defenderlo, porque marcar a Hakeem era como intentar atrapar algo que no estaba del todo ahí. Siempre un paso adelante, siempre un movimiento más. Mientras la liga se llenaba de estrellas, Hakeem se consolidaba en silencio. No era el más ruidoso, no era el más mediático, pero noche tras noche hacía pedazos a defensas enteras. Y aún así, algo faltaba. Porque dominar no siempre significa ganar. Y en la NBA hay contextos que pueden limitar incluso a los más grandes. Hakeem era increíble, pero su equipo no siempre estaba a su altura. Años de frustración, años de quedarse corto, años de cargar con expectativas imposibles. Muchos empezaron a preguntarse si ese talento extraordinario terminaría desperdiciado, si la historia recordaría a Hakeem como el que pudo haber sido. Pero entonces todo cambió. Porque cuando el baloncesto finalmente alcanzó a Hakeem, cuando su entendimiento del juego se volvió absoluto, cuando su cuerpo y su mente funcionaron como una sola cosa, la liga entera entró en pánico. Y lo que vino después no fue solo grandeza, fue dominio puro. Fue una demostración histórica de cómo alguien que empezó tarde podía terminar en la cima absoluta. Lo que estaba por venir no solo definiría su carrera, redefiniría lo que significa ser un pivote en la NBA. Si esto te está abriendo los ojos, en el primer enlace hay un libro que desvela los secretos reales del tiro en la NBA. Seguimos con el video.
Cuando la NBA finalmente entendió lo que Hakeem Olajuwon era capaz de hacer, ya era demasiado tarde para detenerlo. Porque esto ya no se trataba de potencial, no se trataba de promesas, no se trataba de si aprende esto o si mejora aquello. Hakeem había aprendido y ahora sabía exactamente cómo usar cada centímetro de su cuerpo y cada segundo del partido. Los defensores entraban a la cancha con un plan y salían con dudas. Algunos intentaban usar fuerza, otros velocidad, otros ayudas constantes. Nada funcionaba, porque Hakeem no jugaba contra cuerpos, jugaba contra decisiones. Cada vez que recibía el balón en el poste, obligaba al defensor a elegir, y elegir contra él siempre era un error. Si se acercaban demasiado, giraba. Si retrocedían, lanzaba. Si saltaban, amagaba. Si esperaban, atacaba. No había una respuesta correcta, y lo más inquietante es que Hakeem no parecía forzarlo. Todo fluía, todo parecía fácil, natural, como si el juego se moviera a su ritmo. La liga empezó a cambiar su lenguaje cuando hablaba de él. Ya no era ese pivote atlético, ya no era el que empezó tarde, ahora era el estándar. Jóvenes interiores entraban a la NBA siendo comparados con él. Entrenadores diseñaban esquemas completos solo para intentar limitarlo. Y aún así, sus números seguían creciendo. Pero el respeto absoluto llegó por otro motivo. Porque Hakeem no solo dominaba un lado de la cancha. Defensivamente era un monstruo. Su lectura del juego, pulida durante años de aprendizaje consciente, lo convertía en una pesadilla. Tapones que no parecían posibles, robos limpios desde el poste, anticipaciones que rompían sistemas ofensivos completos. No reaccionaba tarde, reaccionaba antes. Había noches donde parecía estar en todas partes, cerrando la pintura, cortando líneas de pase, corrigiendo errores ajenos. Era el tipo de jugador que hacía mejores a todos, simplemente con estar ahí. Y aún así, pese a todo ese dominio, los anillos no llegaban. Y en la NBA, eso importa. Las comparaciones empezaron, las dudas regresaron, el ruido volvió. Había otros gigantes en la historia, otros campeones, otros nombres que se repetían una y otra vez. Y aunque Hakeem era mejor técnicamente que muchos, no tenía lo que ellos tenían todavía. La presión aumentaba, el tiempo pasaba, las oportunidades parecían cerrarse. Y fue ahí, en ese punto exacto, cuando la historia dio su giro más cruel y más perfecto. Porque cuando muchos esperaban que Hakeem se diera protagonismo, cuando parecía que su ventana se cerraba, cuando la liga ya tenía nuevas caras, el destino le quitó algo para darle todo. El equipo cambió, las expectativas bajaron, el ruido externo desapareció. Y por primera vez en mucho tiempo, Hakeem Olajuwon estaba solo. Solo con su juego, solo con su experiencia. Solo con todo lo que había aprendido desde el primer día en el que no sabía ni botar el balón. Y esa versión de Hakeem era imparable. No jugaba con ansiedad, no jugaba con prisa, jugaba con certeza. Cada posesión era una elección, cada partido una afirmación. La liga no estaba viendo un pivote en su mejor momento físico, estaba viendo algo más peligroso, un jugador que entendía absolutamente todo. Y entonces llegó el momento donde todas las dudas se callaron, donde todas las comparaciones murieron, donde todas las historias alternativas dejaron de importar. Hakeem tomó el control completo de los partidos, de las series, de la narrativa, y lo hizo sin ruido, sin espectáculo innecesario, sin necesidad de demostrar nada, solo baloncesto puro, perfectamente ejecutado. El chico que había empezado tarde, el que no sabía jugar, el que parecía perdido, estaba a punto de escribir una de las rachas más dominantes que la NBA haya visto jamás. Y lo que vino después no fue solo gloria, fue inmortalidad. Cuando llegó el momento decisivo, Hakeem Olajuwon no necesitó anunciarlo, no levantó la voz, no buscó atención, simplemente empezó a dominar. La temporada avanzaba y algo era evidente. Para cualquiera que supiera mirar más allá de las estadísticas, Hakeem ya no estaba jugando contra la liga, estaba jugando contra la historia. Cada enfrentamiento directo se sentía como una prueba, cada serie como un juicio final, y uno por uno los grandes caían. Pivots más fuertes, pivots más altos, pivots con más fama. Todos parecían llegar con confianza y salir con respeto, porque Hakeem no los vencía solo con talento, los desarmaba mentalmente.
Los obligaba a reaccionar, los llevaba a cometer errores, los sacaba de su zona de confort. Había noches donde el rival cambiaba de defensor una y otra vez, esperando que algo funcionara. Nada funcionaba. Y lo más impactante es que esto no era producto de la fuerza bruta, era técnica pura, era equilibrio, era lectura, era paciencia. Cada giro era calculado, cada mague intencional, cada lanzamiento tomado en el momento exacto. Hakim estaba ejecutando el juego como si lo hubiera diseñado él mismo. Cuando llegaron los playoffs, el escenario donde se separaba a los grandes de los buenos, su nivel no bajó, de hecho, subió. Mientras otros sentían la presión, él parecía más cómodo, como si ese caos fuera su entorno natural. Rivales históricos quedaron expuestos, defensas élite fueron neutralizadas, planes completos se rompieron en cuestión de minutos. Y entonces llegó el premio mayor, no uno. 2 campeonatos consecutivos, en el punto más alto de la competencia. Cuando la liga estaba repleta de talento generacional, Hakim se plantó como el mejor jugador del mundo, sin discusión, sin debate real. No era solo que ganara, era cómo lo hacía. Dominando ambos lados de la cancha, asumiendo la responsabilidad total, cargando a su equipo en los momentos críticos. Y mientras levantaba trofeos, el discurso alrededor de su carrera cambió para siempre. Ya no se hablaba de su inicio tardío, ya no se hablaba de lo que le faltaba, ya no se hablaba de dudas, ahora se hablaba de legado, de impacto, de su influencia, de cómo había redefinido la posición. Jugadores jóvenes empezaron a estudiar sus movimientos, a copiar sus giros, a intentar entender su lógica. Entrenadores comenzaron a usar su juego como referencia, como modelo. Y lo más irónico de todo es que el jugador que enseñó al mundo cómo jugar en el poste había empezado sin saber cómo hacerlo. Con el paso del tiempo los números cerraron la discusión, los premios individuales se acumularon, las menciones históricas se volvieron inevitables, pero el verdadero respeto vino de sus pares, de quienes lo enfrentaron, de quienes intentaron detenerlo, de quienes fallaron. Todos coincidían en algo: defender a Hakim no era cuestión de fuerza, era cuestión de sobrevivir. Y aun cuando su carrera empezó a entrar en su tramo final, su influencia no disminuyó, seguía siendo referencia, seguía siendo mentor, seguía siendo el estándar. El chico que no sabía jugar baloncesto había terminado enseñándole al mundo entero cómo se hace, y cuando finalmente colgó las zapatillas no dejó una simple carrera detrás, dejó un manual completo, un legado construido desde la nada, desde el error, desde la ignorancia inicial, una prueba viviente de que no importa cuánto empieces, si estás dispuesto a aprender como nadie más. Porque Hakim Olajuwon no fue grande a pesar de haber empezado tarde, fue grande en parte por eso mismo. Y esa es la razón por la que su historia no es solo inspiradora, es única. Con el paso del tiempo, algo curioso empezó a suceder con la figura de Hakim Olajuwon. Cuando más se alejaba su retiro, más grande se volvía su sombra, porque no todos los legados se entienden en el momento en que ocurren. Durante años muchos recordaban sus campeonatos, otros hablaban de sus premios, algunos se quedaban solo con los números, pero no era lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante era lo que había cambiado. Antes de Hakim, el pivote dominante era visto como una fuerza bruta, un cuerpo grande cerca del aro, alguien que imponía presencia más que inteligencia. Después de Hakim, eso dejó de ser suficiente. De repente los hombres grandes tenían que moverse, tenían que pensar, tenían que leer el juego. El poste bajo ya no era solo empujar y lanzar, era engañar, era esperar, era manipular al defensor. Y esa transformación no vino de alguien criado desde niño en el baloncesto, vino de alguien que lo aprendió tarde y por eso mismo lo entendió mejor. Mientras nuevas generaciones llegaban a la liga, había algo que se repetía: entrenadores enseñando movimientos, videos circulando, sesiones privadas en verano, y siempre el mismo nombre aparecía como referencia, no porque fuera el más espectacular, no porque fuera el más mediático, sino porque era el más completo. Muchos jóvenes no sabían que Hakim no había empezado jugando baloncesto, solo veían el resultado final, la perfección. Pero detrás de cada giro había horas de torpeza, detrás de cada amague había errores repetidos, detrás de cada lectura perfecta había confusión pasada. Y eso es lo que hacía su historia aún más poderosa. Porque Hakim no nació entendiendo el juego, se lo ganó. Con el tiempo empezó a surgir una pregunta incómoda, una que muchos evitaban hacer en voz alta. ¿Y si Hakim no solo fue grande, sino uno de los más grandes de todos los tiempos, no en su posición, no en su era, en general?
Cuando se analizaban enfrentamientos directos, su dominio era evidente. Cuando se comparaban habilidades, no tenía puntos débiles claros. Cuando se hablaba de impacto en ambos lados de la cancha, pocos podían igualarlo. Y aún así, su nombre a veces quedaba fuera de ciertas conversaciones, no por falta de méritos, sino por narrativa. Porque Hakeem no encajaba en el cuento tradicional, no fue elegido desde niño, no fue empujado por la industria, no fue construido como una figura comercial, fue algo más incómodo. Fue el recordatorio de que el trabajo silencioso puede superar el talento precoz, de que llegar tarde no significa llegar menos lejos, de que no saber no es una condena. A medida que los años pasaban, esa verdad se volvía más clara. Cada nuevo pivot dominante era comparado con él, cada movimiento técnico llevaba su eco, cada debate serio terminaba regresando a su nombre. Y la ironía seguía ahí, intacta. El jugador que alguna vez parecía no pertenecer a una cancha terminó definiendo cómo debía jugarse en ella. Pero la historia de Hakeem no se trata solo de lo que logró, se trata de lo que desafió. Desafió la idea de que hay una edad correcta para empezar, desafió la noción de que el talento es suficiente, desafió el concepto de que el camino tiene que ser lineal. Y todavía falta una parte fundamental de esta historia, la que explica por qué, incluso hoy, su impacto sigue creciendo. Porque el verdadero legado de Hakeem Olajuwon no terminó cuando dejó de jugar. En realidad, ahí fue cuando empezó a volverse eterno. Hay leyendas que viven de sus recuerdos y hay otras que siguen vivas incluso después de retirarse. Hakeem Olajuwon pertenece al segundo grupo, porque cuando dejó la NBA no desapareció, no se diluyó con el tiempo, no quedó atrapado en una era específica. Al contrario, su presencia empezó a sentirse de otra manera, más silenciosa, más profunda, más influyente. Mientras nuevas estrellas emergían, había algo que se repetía una y otra vez. Jugadores jóvenes, atléticos, talentosos, pero incompletos. Tenían la fuerza, tenían la velocidad y tenían el físico, pero les faltaba algo, les faltaba comprensión. Y ahí es donde Hakeem volvió a aparecer. No en las canchas, no en los titulares, sino en los entrenamientos privados, en los veranos, en los detalles que no salen en los highlights. Poco a poco comenzaron a circular historias, jugadores estrella viajando solo para entrenar con él, sesiones privadas centradas en pies, balance y lectura, correcciones mínimas que producían cambios enormes. Hakeem no enseñaba movimientos, enseñaba lógica. No decía haz esto, decía mira esto. Les enseñaba a los jugadores a entender al defensor, a leer su peso, a anticipar su reacción. Les explicaba que el poste no es fuerza contra fuerza, es información contra impulso. Y para muchos fue revelador. Jugadores que ya eran estrellas mejoraron. Carreras que parecían estancadas volvieron a despegar. Y lo más llamativo es que casi todos decían lo mismo, que entrenar con Hakeem no se sentía como aprender un truco, se sentía como desbloquear una capa nueva del juego, porque él no enseñaba desde el talento natural, enseñaba desde el error, desde el proceso, desde la experiencia de haber sido malo, de haber estado perdido, de haber tenido que pensar cada paso. Por eso conectaba tanto, porque no hablaba desde un pedestal, hablaba desde el camino recorrido. Con el paso de los años, su influencia se volvió imposible de ignorar, no solo en pivots, también en jugadores más pequeños. La idea de engañar, de esperar, de manipular el espacio, todo eso venía de la misma raíz. Y entonces algo quedó claro. Hakeem no solo había dominado su era, había trascendido generaciones. Mientras el baloncesto evolucionaba hacia un juego más rápido, más abierto y más técnico, su legado no quedaba obsoleto, se volvía más relevante. Porque en un juego lleno de decisiones rápidas, la comprensión profunda vale más que nunca. Y ahí estaba él, como referencia, como estándar. No necesitaba hablar fuerte, no necesitaba imponerse. Su carrera hablaba por él. El chico que había empezado tarde terminó siendo el maestro al que todos acudían. Y eso plantea una última pregunta, quizás la más importante de todas. Si alguien que no sabía jugar pudo llegar tan lejos, ¿cuántas historias más han sido descartadas demasiado pronto? Porque la historia de Hakeem Olajuwon no es solo sobre baloncesto, es sobre potencial mal juzgado, sobre caminos no tradicionales, sobre paciencia. Y todavía queda una última capa por explorar, la que conecta su historia con algo más grande, con el significado real de la grandeza. Cuando se habla de grandeza en la NBA, casi siempre se reduce todo a una sola pregunta. ¿A cuántos venciste? ¿A cuántos títulos llegaste? ¿Dónde te colocan las listas?
Pero la historia de Hakeem Olajuwon obliga a replantear esa lógica, porque su grandeza no nace solo de lo que ganó, sino de lo que tuvo que superar para ganar. No fue solo competir contra los mejores del mundo, fue competir contra el tiempo, contra el retraso, contra la falta de fundamentos, contra la percepción constante de que llegó tarde. Durante años, Hakeem cargó con una etiqueta silenciosa, la del jugador que no encajaba del todo, la del talento extraño, la del pívot distinto. Y lejos de rechazarla, la absorbió. Entendió que nunca sería como los demás, así que dejó de intentarlo. En vez de copiar caminos, construyó uno propio. En vez de esconder debilidades, las estudió. Y en vez de confiar en el instinto, desarrolló conciencia. Eso es lo que separa a los buenos de los históricos, porque cualquiera puede repetir lo aprendido, pero muy pocos pueden crear entendimiento desde cero. Hakeem no tuvo una infancia dedicada al baloncesto, tuvo una juventud llena de adaptación, y esa adaptación moldeó su forma de ver el juego. Por eso su baloncesto no era impulsivo, era paciente, medido, preciso. Cada vez que giraba en el poste no improvisaba, respondía a una lectura. Cada vez que amagaba ya sabía cómo iba a reaccionar el rival, y cada vez que definía el trabajo ya estaba hecho segundos antes. Eso no se enseña en academias, eso se aprende fallando, y quizá por eso su historia conecta tanto con quienes la entienden de verdad, porque no habla de perfección, habla de proceso, habla de empezar atrás, de sentirse fuera de lugar, de no entender hasta que entiendes mejor que nadie. Con los años, el debate dejó de ser si Hakeem fue grande. La verdadera discusión pasó a ser otra. ¿Qué habría pasado si hubiera empezado antes? Y esa pregunta, lejos de disminuir su legado, lo engrandece aún más, porque incluso empezando tarde logró dominar una liga brutal. Incluso sin una base temprana se convirtió en referencia técnica. Incluso sin narrativa cómoda, terminó siendo incuestionable. Eso es lo que hace que su historia trascienda al baloncesto. No es solo un jugador recordado por highlights, es un ejemplo de cómo el entendimiento profundo puede superar cualquier desventaja inicial. Y ahora que su carrera se observa completa, sin ruido ni urgencia, queda claro algo fundamental. Hakeem Olajuwon no fue una anomalía. Fue una advertencia de que subestimar el potencial de alguien puede salir muy caro. Y aún queda una última pieza. La que une todo, la que cierra el círculo, porque después de todo lo contado todavía queda responder a la contradicción con la que empezó esta historia, la más incómoda de todas, la idea de que una leyenda de la NBA literalmente no sabía jugar. A esta altura de la historia es imposible no sentir cierta incomodidad, porque cuanto más se analiza la carrera de Hakeem Olajuwon, más difícil se vuelve encasillarlo. No encajaba del todo en los relatos clásicos, no fue elegido desde niño, no fue el rostro de una era mediática, no fue el jugador que necesitó ser constantemente celebrado, y quizá por eso, para muchos su grandeza no es inmediata. Hakeem no fue el tipo de leyenda que gritaba su dominio, lo susurraba. Noche tras noche, posesión tras posesión. Mientras otros imponían su presencia desde la explosión, él lo hacía desde la lectura. Mientras otros jugaban con impulso, él jugaba con control. Mientras otros necesitaban ventajas físicas claras, él creaba ventajas invisibles. Y eso no siempre se aprecia a simple vista. Por eso, durante años hubo quien miró su carrera y no entendió del todo lo que estaba viendo. Veían números, pero no veían contexto. Veían trofeos, pero no veían el camino. Veían un pivot dominante, pero no veían al principiante perdido que había sido. Tal vez por eso su figura creció con el tiempo, porque cuanto más madura la mirada del espectador, más evidente se vuelve su impacto. Cuando se observan sus partidos sin prisa, sin ruido, sin comparación forzada, aparece algo distinto. Aparece un jugador que nunca desperdicia un movimiento, que nunca actúa sin razón, que nunca fuerza el juego. Aparece alguien que entiende el baloncesto como una conversación constante, un intercambio de información, un juego de ajedrez físico. Y ahí es cuando la frase del título vuelve a golpear. No sabía jugar. Porque en el fondo esa frase nunca fue un insulto. Fue una advertencia. Una advertencia de que el talento no siempre se presenta terminado, de que la comprensión profunda no siempre llega temprano, de que hay grandezas que necesitan tiempo y silencio. Hakeem no sabía jugar cuando empezó, y justamente por eso tuvo que aprenderlo todo, no por repetición automática, sino por entendimiento, y ese tipo de aprendizaje deja huella. Por eso su legado no se siente viejo, no se siente anclado a una época, no se siente superado, porque no está basado en modas, está basado en principios. Y ahora
Con toda su historia sobre la mesa, surge una última reflexión, una que no tiene que ver solo con baloncesto. ¿Cuántas veces se descarta a alguien solo porque no empezó a tiempo? ¿Cuántas veces se confunde lentitud con falta de talento? ¿Cuántas veces se juzga el punto de partida sin imaginar el punto de llegada? La historia de Hakeem Olajuwon no responde todas esas preguntas, pero las deja flotando. Y justo ahí, en ese silencio, es donde su legado se vuelve más poderoso. Porque todavía queda una última cosa por decir, la que une todo. La que convierte esta historia en algo más que una carrera legendaria. Al final, todo encaja. La frase que parecía exagerada, la miniatura provocadora, la contradicción incómoda, la leyenda de la NBA que literalmente no sabía jugar. Ahora ya no suena absurda, suena precisa, porque Hakeem Olajuwon no nació sabiendo jugar baloncesto, no tuvo esa ventaja temprana, no tuvo esos años de formación técnica, no tuvo el camino despejado, tuvo confusión, tuvo retraso y tuvo errores visibles, y aún así llegó más lejos que casi todos. Esa es la verdad que hace que su historia sea tan poderosa. Hakeem no representa el talento perfecto, representa al aprendizaje perfecto, representa lo que ocurre cuando alguien no se conforma con imitar, sino que decide entender. Cuando no puede apoyarse en el instinto y se ve obligado a pensar, cuando no tiene atajos y convierte cada error en información. Por eso su juego era distinto, por eso su dominio era silencioso, por eso su legado sigue creciendo con los años. No fue el más ruidoso, no fue el más publicitado, pero fue uno de los más completos que jamás pisaron una cancha. Y quizás ahí esté la lección más grande de todas. Que no importa cómo empieces, importa cómo aprendes, importa cuánto estás dispuesto a trabajar cuando nadie te observa, importa si conviertes tus desventajas en herramientas o en excusas. Hakeem Olajuwon convirtió el hecho de no saber jugar en la razón por la que terminó entendiendo juego mejor que nadie. Por eso su historia no envejece, por eso sigue inspirando, por eso sigue incomodando, porque nos recuerda algo que no siempre queremos aceptar, que el potencial no siempre es evidente, que el talento no siempre llega a tiempo, y que algunas leyendas empiezan siendo malas. Si esta historia te hizo ver la NBA desde otro ángulo, no te detengas aquí, que hay más carreras increíbles esperando, más talentos mal juzgados, más caminos improbables que terminaron en grandeza. YouTube ya te está recomendando el siguiente video del canal, y si te quedas, la próxima historia puede atraparte incluso más que esta.